La escuela de los profetas. Ellos se sentaron a tus pies, cada uno recibió tus palabras. Donde quiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía, por sus resultados, que Él era su autor. Sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres desarrollados por ella eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían el poder de resistir. Cuando se establecieron en Canaán, no destruyeron a los pueblos que Jehová Dios les dijo. Al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Su corazón no era recto con Dios, ni permanecieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y a sus hijos. A causa de su infidelidad observada en el hogar y las influencias idolátricas del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos, y seguían los caminos de los paganos. A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. El profeta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran llamados por Dios a instruir al pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud, estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios, como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos que recibieron el nombre de los hijos de los profetas. A medida que estudiaban la palabra y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios y habían recibido el don especial de su espíritu. Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su conocimiento como por su piedad. En los días de Samuel habían dos escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Kiriat Jearim. En años posteriores se establecieron otras. Los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra o realizando algún otro trabajo manual. En Israel no se consideraba algo extraordinario o degradante el trabajo. Al contrario, se consideraba pecado permitir que los niños crecieran sin saber hacer trabajos útiles. Todo joven, ya fuera de padres ricos o pobres, aprendían un oficio. Aunque debían educarse para desempeñar un oficio sagrado, se consideraba que el conocimiento de la vida práctica era un requisito esencial para prestar la mayor utilidad posible. Muchos de los maestros se mantenían también por medio del trabajo manual, tanto en la escuela como en el hogar. Mucha de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y se ofrecía a su estudio los pergaminos de las escrituras del Antiguo Testamento. En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagrada, y la poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían notar las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario, y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema, el Cordero de Dios, que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas de su espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y el canto sagrado. Estas escuelas llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la justicia que engrandece a la nación. En gran escala contribuyeron a poner el cimiento de la maravillosa prosperidad que distinguió a los reinados de David y Salomón. Los principios enseñados en las escuelas de los profetas eran los mismos que moldearon el carácter y la vida de David. La palabra de Dios fue su maestro. De tus mandamientos, dijo él, he adquirido inteligencia.
Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Eso indujo a Dios a decir de David, cuando lo llamó para ocupar el trono, que era varón conforme a mi corazón. En los primeros tiempos de la vida de Salomón se ven también los resultados del método educativo de Dios. Este rey tomó en su juventud la misma decisión que David. Antes de cualquier bien terrenal, pidió a Dios un corazón sabio y entendido. Y el Señor no solo le dio lo que le pedía, sino lo que no había pedido, riquezas y honores. El poder de su inteligencia, la amplitud de conocimiento y la gloria de su reinado se hicieron famosos en todo el mundo. Durante los reinados de David y Salomón, Israel llegó al apogeo de su grandeza. Se cumplió la promesa dada a Abraham y repetida por medio de Moisés. Porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a él, Jehová también echará de vuestra presencia a todas estas naciones, y desposeeréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Pero en medio de la prosperidad acechaba el peligro. El pecado de los últimos años de David, aunque él se arrepintió sinceramente y fue duramente castigado, impulsó al pueblo a transgredir los mandamientos de Dios. Y la vida de Salomón, después de una mañana tan promisoria, fue oscurecida por la apostasía. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con las naciones paganas. Procuró la plata de Tarsis y el oro de Ofir, a costa del sacrificio de la integridad y la traición de los sagrados principios de Dios. La asociación con idólatras y el casamiento con mujeres paganas corrompieron su fe. De ese modo fueron derribadas las barreras que Dios había levantado para seguridad de su pueblo, y Salomón se entregó al culto de los dioses falsos. En la cima del monte de los olivos, frente al templo de Jehová, se erigieron imágenes y altares gigantescos para rendir culto a las deidades paganas. Al abandonar su fidelidad a Dios, Salomón perdió el dominio propio. Su delicada sensibilidad se adormeció, se desvaneció el espíritu concienzudo y considerado que caracterizó el principio de su reinado. Los frutos del orgullo, la ambición, la prodigalidad y el sensualismo fueron la crueldad de la extorsión. El gobernante justo, compasivo, temeroso de Dios, se convirtió en un tirano y opresor. El que en ocasión de la dedicación del templo había orado a Dios para que su pueblo le entregara sin reservas el corazón, se transformó en su seductor. Salomón se deshonró a sí mismo, deshonró a Israel y deshonró a Dios. La nación, de la cual él había sido orgullo, siguió sus pasos. Aunque más tarde se arrepintió, su arrepentimiento no impidió que diera fruto el mal que había sembrado. La disciplina y la educación que Dios había señalado a Israel tendían a diferenciarlos en todos los aspectos de la vida de los demás pueblos. No aceptó gustoso esa peculiaridad que debió haber considerado privilegio y bendición especiales. Trató de cambiar la sencillez y el dominio propio, esenciales para un desarrollo más elevado, por la pompa y el sensualismo de las naciones paganas. Su ambición era ser como todas las naciones. Desecharon el plan de educación de Dios y no reconocieron su autoridad. La caída de Israel empezó con el rechazo de los caminos de Dios para adoptar los caminos de los hombres. Así siguió hasta que el pueblo judío fue presa de las mismas naciones cuyas costumbres habían adoptado. Como nación, los israelitas no recibieron los beneficios que Dios deseaba darles. No apreciaron su propósito ni cooperaron en su realización. Pero aunque los individuos y pueblos se separen así de Él, su propósito para los que en Él confían es inmutable. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Si bien es cierto que hay diferentes grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades humanas en los diferentes siglos, la obra de Dios en todos los tiempos es la misma. El Maestro es el mismo. El carácter de Dios y su plan son los mismos, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La experiencia de Israel ha sido registrada para nuestra instrucción, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En lo que respecta a nosotros, lo mismo que al Israel de antaño, el éxito de la educación depende de la fidelidad con que se lleve a cabo el plan del Creador. La adhesión a los principios de la palabra de Dios nos reportan una bendición tan grande como la hubiera reportado al pueblo hebreo. Y es así como una vez más hemos llegado al final de nuestro capítulo de hoy, la Escuela de los Profetas. No se pierda nuestro próximo capítulo por este mismo canal y por este mismo medio. Dios le bendice.